Señoras y señores, muy buenos días. Agradecemos el tiempo de espera. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, les da la más cordial bienvenida al cuarto Congreso Internacional de Patentes e Invenciones 2017. Desde su inicio en el año 2014, el Congreso Internacional de Patentes e Invenciones, enmarcado en el programa de actividades de la Convención Nacional de Patentes e Invenciones CENAPI, ha sido el evento internacional de fomento a la inventiva de mayor convocatoria que se haya realizado en el Perú, y asimismo la oportunidad por excelencia para motivar a inventores e innovadores nacionales a llevar a la práctica sus emprendimientos creativos y sus ideas innovadoras. Este año, el tema del congreso que desarrollaremos por 2 días consecutivos es el sistema de patentes como instrumento de valor en los procesos de creación, protección y gestión de la propiedad intelectual en organizaciones académicas y de investigación, de la teoría a la práctica. Para dar inicio a nuestra agenda, el señor Javier Coronado, gerente general del INDECOPI, nos ofrecerá las palabras de bienvenida. Adelante. Estimados representantes de organizaciones internacionales, estimados representantes de instituciones públicas y privadas nacionales, en particular del sector académico, señores inventores, investigadores y emprendedores. Es un gran gusto para mí darles la bienvenida al INDECOPI y agradecerles a todos por su presencia esta mañana para dar inicio a este cuarto Congreso Internacional de Patentes e Invenciones. Desde que empezamos con las actividades de la Convención Nacional Anual de Patentes e Invenciones, ya conocida como CENAPI, el Congreso se ha venido posicionando como un importante espacio que nos permite difundir, intercambiar y compartir experiencias y conocimientos, tanto locales como internacionales, en torno a las diferentes iniciativas de promoción y aprovechamiento de las patentes dentro del accionar de las organizaciones. El año pasado tuvimos la ocasión de centrar la actividad en el aporte e impacto de las patentes desde el punto de vista de la actividad empresarial. Y este año hemos querido orientar el desarrollo del Congreso más bien hacia el sector académico y de investigación del país, específicamente considerando la capacidad y potencial que poseen las instituciones que interactúan en dicho sector para obtener beneficios del uso y explotación de las patentes como instrumentos de valor en los procesos de creación, protección y gestión de la propiedad intelectual. En efecto, creo que para todos es conocido que el sector académico y de investigación está conformado por entidades en donde, por su propia naturaleza, constantemente confluyen, se desencadenan y gestan actividades intelectuales y creativas. Para el caso del Perú, a ello se ha sumado además en los últimos años un impulso muy significativo surgido desde el ámbito público que tiene por objetivo promover y dinamizar el desarrollo de la investigación y la innovación en dicho sector, buscando su aplicación práctica para la contribución al progreso económico y social de la nación. La experiencia de países más avanzados o de aquellos que vienen transitando hacia la senda de un crecimiento sostenible, sustentado en conocimientos e innovación, evidencia que el desarrollo de ambos aspectos requiere definitivamente el entendimiento y uso extendido de las herramientas que ofrece la propiedad intelectual, no solo para ordenar y estimular las actividades creativas internas, sino también para capitalizar y o maximizar los beneficios económicos sociales que puedan derivarse de estos procesos e iniciativas de investigación. De esta manera, este nuevo escenario en el cual se están desenvolviendo tanto universidades como centros de investigación en nuestro país requiere de estas organizaciones la toma de conciencia acerca del rol crucial que cumple la propiedad intelectual en la definición de políticas internas que permitan identificar y normar las actividades creativas, asignar claramente derechos de titularidad o beneficios económicos derivados de los resultados de dichas actividades, así como proteger y explotar comercialmente los activos creativos con mayor valor para la institución. Son más de 120 las universidades que operan en nuestro país actualmente.
Sin embargo, en 2011 solo 6 de estas habían patentado al menos una invención. El año pasado tuvimos 18 universidades con al menos una solicitud de patente. Esto, si bien implica que está creciendo el interés y acercamiento académico por los temas de propiedad intelectual, aún creemos que estamos lejos del escenario en el cual la mayor cantidad de estos centros puedan aprovechar el sistema de patentes. En tal sentido, durante los próximos días, estaremos contando con la participación de destacados profesionales y expertos en temas de innovación, propiedad intelectual, patentes y transferencia tecnológica, quienes presentarán casos prácticos y lecciones aprendidas que ayuden tanto a universidades como a centros de investigación a conocer y plantear la adopción de estrategias y acciones que permitan avanzar hacia la institucionalización en el manejo de la propiedad intelectual al interior de este tipo de organizaciones. Estoy seguro que a través de los diferentes temas que se abordarán en el presente Congreso se podrá encontrar el estímulo y motivación necesarios para que la práctica estratégica de proteger invenciones e innovaciones y en general todo tipo de creaciones se extienda cada vez más en nuestro país en todos los ámbitos, pero sobre todo en el ámbito académico. Y esto además con miras a pensar siempre que desde el punto de vista del crecimiento y la sostenibilidad del desarrollo para los países, la innovación, la generación de innovaciones y nuevas tecnologías, por ejemplo, implican un crecimiento de la productividad que, como sabemos desde hace ya mucho tiempo, es el único o la única fuente de crecimiento de largo plazo para el desarrollo de los países. Con esto entonces declaro inaugurado este congreso y les deseo a todos, por supuesto, un excelente congreso y muy productivo. Muchas gracias. Sin más preámbulo, está con nosotros un experto internacional y amigo de la casa, el señor Alejandro Roca Campañá, licenciado en Economía por el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, con la especialización en Relaciones Económicas Internacionales. Ocupa el cargo de director principal en el sector de infraestructura global de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual desde enero del año 2010. La responsabilidad primordial del señor Roca consiste en asesorar y coordinar los programas relacionados con el desarrollo y creación de una infraestructura mundial en materia de propiedad intelectual, así como en el fortalecimiento de la cooperación internacional para el desarrollo, acceso y diseminación de la información en bases de datos mundiales sobre propiedad intelectual y plataformas comunes de intercambio de datos, así como para compartir información en materia de propiedad intelectual. Actualmente es el director principal de la División de Acceso al Conocimiento y la Información y es responsable de la ejecución del programa para el establecimiento de redes de centros de apoyo a la tecnología y a la innovación, CATI, así como otros proyectos que se ejecutan en el marco de la Agenda para el Desarrollo de la OMPI. Bueno, primero que todo, en nombre de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, pues agradecer a las autoridades Indecopi por la invitación que nos han hecho llegar para estar acá con ustedes en este cuarto Congreso Internacional de Patentes y en los actos relacionados con la conmemoración de los 25 años de Indecopi. La presentación mía, un poco que el objetivo de esta es poder hablar con ustedes sobre la importancia que tiene el establecimiento y desarrollo de políticas de propiedad intelectual en instituciones académicas y de investigación. Y para eso quiero empezar refiriéndome a esta publicación porque tiene mucha relación con lo que voy a hablar después. Esta publicación de la OMPI sobre el Índice Mundial de Innovación del 2017, que incluye datos sobre 127 economías que representan
más del 92% de la población mundial y cerca del 98% del Producto Interno Bruto Mundial en dólares corrientes de los Estados Unidos. Esta publicación, que incluye indicadores y compara el desempeño de los sistemas nacionales de innovación, posiciona a los países en una escala, y en el caso específico de Perú, Perú está posicionado según este índice, que es internacionalmente reconocido, en la posición 70. El índice mundial de la innovación mide la innovación de un país basado en dos subíndices importantes, que es el índice de insumos creativos y el índice de resultados de la innovación, y estos subíndices además están basados en otros índices tales como, por ejemplo, para la parte de insumos creativos, instituciones, capital humano e investigación, infraestructura, crédito, inversión, enlaces en la creación y absorción del conocimiento, difusión del conocimiento, productos creativos. Y en el caso específico del Perú, estos dos grandes subíndices, por una parte el de insumos creativos y por otra parte el de resultados de la innovación, se basan a su vez en otros indicadores. En el caso de insumos creativos, por ejemplo, las instituciones, capital humano, investigación, infraestructura, etc. El otro, de resultados de la innovación, se miden los resultados de las actividades de innovación de la economía. Hay dos resultados fundamentales que son los que componen el posicionamiento de los países, como los resultados tecnológicos y de conocimiento y los resultados creativos. Y el índice mundial es precisamente el promedio de los índices de insumo y de resultados. Después, esta publicación calcula la tasa de eficiencia de la innovación, que es la relación entre el subíndice de resultados sobre el subíndice de insumo. Y esta tasa de eficiencia lo que nos muestra es la cantidad de resultados innovativos que un país obtiene por los insumos en la actividad de innovación. Y acá podemos ver que Perú muestra una cierta estabilidad en sus rangos para sus insumos creativos, reteniendo la posición 56, que es una de las fortalezas que caracterizan a Perú en este índice, mientras que en los resultados de la innovación se ha movido dos posiciones hacia arriba. Y en materia de tasa de eficiencia de la innovación para el Perú, esta muestra una tendencia creciente en los últimos años, llegando a la posición 106, este año, que es baja debido, como esto es una relación, es un promedio, es baja debido a la clasificación mayor en sus insumos creativos, en la posición 56, en comparación con los resultados de la innovación. Y acá podemos ver que una de las debilidades fundamentales del Perú en los resultados de estos índices, por ejemplo, el empleo en servicios intensivos en conocimiento, posición 90, colaboración universidad-industria, posición 110, de 127, porque son 127 países. Joint Ventures y alianzas estratégicas, posición 95. Familias de patentes en más de 2 oficinas, posición 105. En el conocimiento y resultados tecnológicos, vemos que en difusión del conocimiento, posición 119, artículos científicos, posición 113, exportación de servicios en tecnologías de la información y las comunicaciones,
disposición 108. Si bien en las fortalezas relacionadas con la sofisticación de mercado y con la sofisticación de los negocios, Perú muestra fortaleza, en la parte de los resultados de la innovación, Perú todavía muestra ciertas debilidades. Y una forma de, para terminar esto del índice, comparado con los otros 120 países cubiertos en el índice, Perú clasifica por encima de Marruecos, Filipinas, Túnez, Irán, Argentina, Omán y la República Dominicana. En la región de América Latina ha exhibido un rendimiento consistente, clasificando entre las 10 economías más innovativas. Recuérdense que esto del índice es muy relativo, porque todo depende de la disponibilidad de datos estadísticos para hacer todos estos cálculos, y en muchos casos, cuando no se disponen de estadísticas recientes, hay que utilizar estadísticas más antiguas, y hay algunas, en el caso específico del Perú, que son estadísticas ya un poco antiguas, como por ejemplo estadísticas de la UNESCO del 2010, del 2002, del 2014. Entonces, esto siempre es relativo, pero se puede afirmar en un 90% que en el posicionamiento global de esos 127 países, Perú razonablemente está entre el 70, en la posición 70 y 79. Para que ustedes tengan una idea, estos son los líderes en innovación, y el líder mundial en innovación es un país muy pequeño, que es Suiza, seguido por otros como Suecia, seguido por Holanda. Son países pequeños. Después viene Estados Unidos recién, después viene el Reino Unido, y obviamente también este índice mundial clasifica el posicionamiento de países en diversas regiones. Por primera vez este índice calculó lo que se le llaman invention hotspots, que es donde se encuentran los inventores que producen más del 60% del conocimiento mundial que se produce en el mundo. Y yo creo que las deficiencias de Perú están precisamente ligadas al hecho de que todavía en el ámbito académico y de investigación no existe una institucionalización de la propiedad intelectual en las instituciones académicas, en las instituciones de investigación. Como ustedes conocen, una de las misiones fundamentales de las instituciones académicas, por milenios ha sido así. Por un lado está la parte de educación, pero por otro lado está la parte de investigación. Y en la época actual, desde hace ya un tiempo, en la economía, cuando se ha entrado en lo que se conoce como la economía del conocimiento, las universidades y estas investigaciones cada vez están más interesadas en ver cómo pueden desarrollar económicamente las regiones donde están situadas, y cómo pueden convertirse en una fuente de desarrollo a través de la comercialización de los resultados de investigación, a través de la transferencia de tecnología. Y estas son estrategias que necesitan obligatoriamente de la nivelación de los activos de propiedad intelectual, de los activos intangibles dentro de estas instituciones. Por un lado, todos ustedes conocen que la propiedad intelectual estimula e incentiva varios procesos, como la distribución de beneficios, y hay que ver cómo, por ejemplo, a la hora de institucionalizar la propiedad intelectual en estas instituciones académicas, cómo se puede lograr ese balance, por ejemplo, entre la protección y la publicación, entre la confidencialidad y la divulgación del conocimiento, de manera que
el sistema de gestión de la propiedad intelectual en estas instituciones no entre en contradicción con los principios establecidos tradicionalmente del ámbito académico y universitario, como es la libertad académica de investigación, el acceso abierto al conocimiento, la difusión del conocimiento y la autonomía universitaria. Y así, logrando este equilibrio, vemos cómo este instrumento es importante para que la institución realice sus valores éticos y sociales, asegurando la diseminación del conocimiento y la tecnología. En la parte de los enlaces de la innovación, esto es un factor importantísimo y se ve que a la hora de hacer la investigación Perú muestra debilidades en esa parte. Es de ahí que es importante la necesidad de establecer esta política de propiedad, esta política institucional de propiedad intelectual en esta época actual, que constituyen el primer paso para la obtención de todos estos objetivos y establecen la base sobre la cual la institución podrá manejar de una forma coherente y responsable asuntos tales como la titularidad de los derechos de estos activos intangibles que son creados en estas instituciones por el profesorado, los estudiantes, los investigadores, y por una parte y por otra lo que tiene que ver con la gestión y la comercialización del conocimiento. Y obviamente hay ciertos factores que determinan el establecimiento de políticas de propiedad intelectual, como es el marco legal en que está instituida, el marco primero legal de un país, y las disposiciones reglamentarias autorizan a la universidad a apropiarse de los resultados tangibles de la comercialización de los resultados de la investigación, y obviamente la interacción de estas instituciones con otras instituciones y usuarios potenciales, que implica el uso de estos activos intangibles y de propiedad intelectual, que necesitan un tipo diferente de gestión por su complejidad y su potencialidad, cómo el patentamiento y la protección de estos resultados no entra en contradicción con la misión tradicional de la universidad, y cómo produce además un efecto en la dirección de las investigaciones, los gastos, los costos, los beneficios que se obtienen. Estas políticas, por ende, representan el punto de referencia y las bases de los compromisos éticos y sociales de las universidades en materia de creación y gestión de la propiedad intelectual. Y obviamente, dentro de los factores que hacen que se establezcan y se institucionalicen estas políticas, es precisamente uno de estos factores es aprovechar al máximo las ventajas y los beneficios potenciales de la propiedad intelectual, porque una gestión ineficiente de estos activos puede poner a la universidad en serios problemas, por una parte, en problemas de acusaciones y de responsabilidad material, y una efectiva, sin embargo, por el contrario, una efectiva política de gestión de estos activos puede positivamente influenciar en la imagen corporativa de la institución a la luz de las investigaciones, los socios en la industria, la posibilidad de obtener fondos, etcétera, etcétera. En la mayoría de las instituciones en el mundo, los objetivos de esta política, de la institucionalización de estas políticas para la gestión de la propiedad intelectual en las universidades, son tres. ¿Cuánto tiempo me queda? Estoy despistado por el tiempo. Todavía.
Primero, la diseminación. Estas políticas tienen que tener un objetivo fundamental, que es la diseminación generalizada y el uso del conocimiento y la propiedad intelectual en la institución. El segundo objetivo fundamental es la aplicación, busca facilitar la transferencia de la investigación basada en PI, los resultados creativos, en productos y servicios, y la creación de empresas, es decir, la relación con el mercado, y esto lo veíamos en la exposición de la empresa, la startup que fue presentada acá hoy. Y obviamente en todo esto hay que lograr ese equilibrio de intereses. Por un lado, se busca proteger legalmente la propiedad intelectual y se busca efectiva y potencialmente comercializar estos activos, no interfiriendo al mismo tiempo con los principios de la educación, el becado, la libertad académica, las publicaciones abiertas en tiempo, la autonomía universitaria y otros principios fundamentales de las universidades, que es fundamentalmente servir el interés público. Pero además hay otros principios como la comercialización responsable. Siempre se trata de que estas instituciones ponga a disposición la PI, la propiedad intelectual que ha creado, de forma que la misma pueda efectivamente promover el desarrollo local, los beneficios sociales y económicos, y es el motivo central en materia de actividades de comercialización y transferencia de tecnología que realizan estas instituciones. La recompensa, porque hay que reconocer a los creadores, y acá entra las reglas relacionadas con la distribución de los beneficios producto de la comercialización y el reconocimiento moral y profesional en el desarrollo, y otros incentivos del personal universitario, de los estudiantes, los profesores que producen estos activos y que generan un retorno financiero para la universidad. Y por último, obviamente, el reconocimiento de la libertad académica, que es un principio fundamental que no deberá ser cortado bajo ninguna razón y ninguna circunstancia, incluyendo el derecho del personal y los estudiantes en publicar abiertamente sus trabajos y poder gozar de un uso sin restricciones de su propia propiedad intelectual para otras investigaciones y la educación. Hay otros principios como el desarrollo local, que ya hablé, el acceso libre, el principio de los archivos, donde la universidad puede crear un repositorio central abierto de todos los trabajos de publicaciones académicas y poder asegurar el acceso libre a las mismas según sea el caso. En la redacción de políticas hay que tener fundamentalmente estos 5 factores, 5 razones. Primero, la política de estas instituciones tiene que tener consistencia legal con el marco regulatorio del Sistema Nacional de Innovación de cada uno de los países. Hay que adaptarlas a cada institución. Acá un mismo traje no nos puede servir a todos por igual. El enfoque siempre va dirigido a la comercialización responsable de sus activos. Obviamente, la parte de comunicación y la parte de mejora y modificaciones es importante. Yo no voy a basarme en cada uno de estos principios porque no hay tiempo, pero la conferencia, según entiendo, está a disposición de todos, y quisiera solamente detenerme en este enfoque a la comerción responsable, que es un papel que tiene la institución en la persecución y desarrollo del conocimiento para permitir y poder estimular las actividades de enseñanza y de investigación. Y mediante este enfoque se trata de promover el más amplio acceso posible a las investigaciones,
con el desafío fundamental de preservar el compromiso de crear bienes públicos para la sociedad al tiempo de que se promueve una participación amplia en el mercado local y en el desarrollo social de ciertas regiones. Y acá el ingreso siempre tiene que estar relacionado con el interés social, la comunicación, las mejoras y las modificaciones es importante. ¿Qué cosa está haciendo la OMPI para ayudar a los países a establecer este tipo de política? La OMPI ha creado un modelo de política y ha creado unos lineamientos, un modelo de política con varias cláusulas, digamos un modelo tipo de política. Pero como dijimos que un mismo traje no nos sirve a todos, hemos a la vez creado los lineamientos donde se explican cada una de las disposiciones tipo de la política y se explican las variantes y las condiciones en que las mismas pueden ser aplicadas de acuerdo al caso concreto de que se trata. Pero a su vez estamos publicando una base de datos en la página web con acceso a más de 500 tipos diferentes de políticas de propiedad intelectual y de gestión de la propiedad intelectual en varias universidades del mundo, donde ustedes pueden específicamente ver, según el país de que se trate y según la universidad, las líneas de investigación, cuál es el énfasis, en qué región está, cómo han ido desarrollando esas políticas. O sea, pueden acceder a los textos de las políticas como tal, y obviamente a través de nuestro sitio web pues hay cada vez información para la creación de capacidad. Este modelo de política se ha hecho con un enfoque colaborativo donde participaron más de 14 expertos de varios países del mundo que trataron en este modelo tipo de poder generalizar cuáles son los aspectos importantes de las políticas con dos objetivos fundamentales. Primero, la captura responsable de la propiedad intelectual y su comercialización para que la misma no se pierda en estas instituciones y poder así maximizar el bien público. Y segundo, cláusulas opcionales que refuerzan y a su vez promueven el acceso libre y la inclusión en la economía local. Estos son los artículos tipo, los artículos fundamentales que no pueden dejar de estar mencionados en esta política. En principio son las cuestiones que habría que regular. ¿Cómo funciona esto? Bueno, tenemos este modelo tipo de política que es el que establece la política individual, pero a su vez tenemos explicaciones de las diferentes opciones que pudieran existir para un artículo específico. Por ejemplo, se dice con el establecimiento de esta política casi siempre la universidad crea una oficina de gestión de la propiedad intelectual. Esto es lo que dice el artículo que establece la creación de esa oficina dentro de la universidad. Y por otra parte tenemos los lineamientos que explican la terminología a estas oficinas. Este es un nombre general, oficina de gestión de la propiedad intelectual, pero estas oficinas tienen diversos nombres según la universidad de que se trate, pero como puede ser oficina de transferencia de tecnología, oficinas de licenciamiento, oficinas de vinculación tecnológica, oficinas de gestión tecnológica, pero todas responden a un mismo objetivo, que es la gestión de esta política. Esto por una parte. Por otra parte, estos lineamientos establecen cómo se debe establecer esta oficina de gestión para cada caso y sí designar la función de gestión dentro de la función de la institución
o de otra organización adscrita o fuera de la universidad. Conjuntamente con el modelo tipo y los lineamientos, donde se explican opciones posibles y hay una vinculación con la base de datos, más de 500 ejemplos de política establecida por instituciones académicas en todo el mundo. También la OMPI ha hecho una lista de verificación para los redactores de estas políticas de las cuestiones que tienen que tener en cuenta en la redacción de las mismas. Una política no se redacta de un día para otro, hay que verificar cuál es el marco regulatorio, la política tiene que tener una consistencia legal con otras leyes que regulan esta materia, como son los contratos, por ejemplo, laborales del personal académico, etcétera, etcétera. Y en esta lista de verificación se muestra paso por paso qué deberán tener en cuenta para cada artículo los redactores de estas políticas en todo el proceso de preparación, redacción, finalización y mejora de la misma. Y ya para terminar, la conclusión fundamental es que la OMPI ha comenzado ya este trabajo desde hace algún tiempo y ha venido apoyando a los países en desarrollo y a sus instituciones académicas en el establecimiento de estas políticas, pero de una forma ad hoc. Ahora es que estamos sistematizando esto y estamos poniendo esto a disposición de todos aquellos interesados, y yo creo que en el Perú es algo que va a ser utilizado beneficiosamente con la última ley de innovación que, según entiendo, obliga a todas estas instituciones académicas, ¿no es así, Manuel?, a establecer vicerrectorías de investigación, y por lo tanto estas vicerrectorías tienen la responsabilidad de gestionar la propiedad intelectual en las mismas, y lo que queremos fundamentalmente es promover la reflexión y el pensamiento crítico en torno a este tema, estimular la comercialización responsable del API en los resultados de la investigación académica. Quiere decir que obviamente tratamos de obtener recursos para la universidad, tratamos en cierta forma de recuperar los gastos en que la universidad ha incurrido en investigación y desarrollo, pero siempre teniendo en cuenta el desarrollo de la región donde esté la universidad y su vinculación con la economía local. Cuando hablamos de comercialización responsable nos referimos a esto. Y por último, proveer información a todo el personal que apoye el establecimiento de estas políticas de acuerdo con el sistema regulatorio legal vigente en cada país y de acuerdo con la institución de que se trate. Y aquí les dejo algunas referencias de las direcciones en internet donde pueden encontrar este material. Estoy a disposición para cualquier pregunta y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Está con nosotros el señor Manuel Castro Calderón. Manuel Castro es ingeniero industrial egresado de la Universidad de Lima, con maestría en gestión pública por la Universidad ESAN y estudios de especialización en gestión de procesos y sistemas de calidad para organizaciones públicas por el ESAN Graduate School of Business. Cuenta con 17 años de experiencia profesional en materia de propiedad intelectual, en especial en sistema de patentes. Ha participado en diferentes cursos de especialización en materia de patentes organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Oficina Europea de Patentes, la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Oficina Americana de Patentes y Marcas, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Argentina, de Brasil, de México, y ha sido siempre expositor en diversos eventos relacionados al uso de las patentes como herramienta para la innovación tecnológica. Además, ha desarrollado actividades como examinador de patentes en el área mecánica,
coordinador de examinadores de patentes del área de ingeniería y subdirector de registro de patentes. Actualmente, Manuel es director de Invenciones y Nuevas Tecnologías, presidente de la comisión de dicha dirección del INDECOPI y miembro del consejo directivo del CONCITEC. Muy buenos días tengan todos ustedes. Déjenme darle la bienvenida ahora en nombre de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, dirección encargada de organizar el Congreso Internacional de Patentes de Invenciones. Quería agradecerles a todos por acompañarnos el día de hoy y también esperamos contar con su presencia el día de mañana. Agradecerles también a nuestros expositores nacionales y extranjeros. Es bueno tener aquí a amigos como Luis de Colombia, a Julio de Brasil, Raimundo de Cuba, David de los Estados Unidos y a Alejandro, que viene en representación de la OMP. Yo les voy a tocar el tema sobre la situación y perspectiva en la construcción de políticas de propiedad intelectual y en la explotación de las invenciones en instituciones académicas en el Perú. Un título un poco largo, pero lo que queremos acá nosotros es ver el tema de la institucionalización de la propiedad intelectual dentro de las universidades. Y para esto nosotros hemos realizado una encuesta a las universidades del país, que es lo que vamos a mostrar a continuación. ¿Cuál es el objetivo entonces de la presentación? Es presentar los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la encuesta sobre la situación actual de la propiedad intelectual al interior de las universidades en el Perú. Nosotros, me imagino que muchos de ustedes en sus países, también para los expositores extranjeros, conocemos estos temas porque las universidades se acercan a nosotros o porque nosotros nos hemos acercado a ellas. Sabemos que algunas universidades cuentan con oficinas de propiedad intelectual, otras con oficinas de transferencia de tecnologías, algunas universidades tienen ambas oficinas fusionadas en una, como por ejemplo en la transferencia de tecnología, pero nosotros lo que queríamos saber es cuál es la realidad exacta, digamos, de las universidades en temas de PI. Por eso realizamos esta encuesta. Primeramente quería mostrarles este gráfico y la pregunta de ¿por qué una encuesta? Bueno, la encuesta sirve para hacer un diagnóstico y para luego tomar acciones. Eso es lo que nosotros queremos hacer con esta encuesta. Este cuadro lo que me muestra es el número de universidades y centros de investigación peruanos que han presentado al menos una solicitud de patente ante el INDECOPI. Como lo dijo el presidente del INDECOPI, la institución está cumpliendo este año 25 años. En el año 1994, una universidad presenta la primera solicitud. Si no mal no recuerdo, es la Universidad Nacional Agraria La Molina. Si se dan cuenta, hacia el año 2016 hay dos puntos de inflexión. Uno que es en el año 2011 y el otro es en el 2014-2015. Bueno, esto es porque en el 2011 se crea la Subdirección de Promoción al Patentamiento dentro de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, y en el 2014 se aprueba la nueva ley universitaria. Entonces podemos darnos cuenta que hay un aumento en la cantidad de instituciones académicas que vienen haciendo uso del sistema de patentes. Hacia el lado derecho podemos ver el top 5 de las universidades con mayor cantidad de solicitudes desde el año 94. Lidera esta lista la Universidad Nacional de Ingeniería con 115 solicitudes, luego está la Pontificia Universidad Católica del Perú con 60, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 35 solicitudes, la Universidad de Lima con 16 solicitudes y la Universidad Tecnológica UTEC con 12 solicitudes. La mayor recurrencia de las patentes es directamente el resultado de los instrumentos de apoyo del INDECOPI en materia de promoción. Ya les había indicado que en 2011 se crea esta subdirección y dentro de la subdirección se dan varios programas o actividades. Una de ellas es el Concurso Nacional de Invenciones, que ya estamos en la edición número 16. Y ustedes me dirán cómo yo incentivo, digamos, a los inventores para que puedan presentar las solicitudes. Es que como parte del Concurso Nacional de Invenciones, para las solicitudes que se van a exhibir se tiene que haber presentado antes una solicitud de patente. El INDECOPI financia como parte de los premios esta solicitud. Luego tenemos dos programas, un programa que es Patente Rápida, que se le da la asesoría a los inventores de manera gratuita,
se les acompaña hasta antes de la presentación de la solicitud, se les hace un informe de viabilidad y luego se les apoya también en la redacción de la solicitud de patente. Y el año pasado implementamos el programa Patenta Universidad. Era un proyecto todavía del año pasado que más adelante vamos a dar algunas cifras, y es más, el día de mañana hay una presentación sobre el caso Patente Universidad. No obstante, el apoyo técnico de los programas del INDECOPI han perseguido un fin, pero de corto plazo, ¿no? Que es relacionar los procesos de investigación ya en marcha con las patentes. O sea, como les mencionaba, nos hemos acercado a las patentes, nos han contado sus investigaciones y sobre eso nosotros le hemos dicho cuáles de ellas pueden ser posibles solicitudes que se pueden presentar a través del sistema de patentes. Y luego que existe un propósito más importante en el accionar de las organizaciones que promueven la investigación, que es la institucionalización de la gestión de la propiedad intelectual, que es a donde nosotros estamos apuntando. ¿Qué implica institucionalizar la gestión de PI? Bueno, generar capacidades internas para un adecuado manejo de los recursos de la propiedad intelectual, de los que dispone o dispondría una organización para maximizar sus rendimientos. El manejo abarca 3 actividades. Uno, que es la identificación de potenciales activos de propiedad intelectual que se van a dar o que se dan dentro de las universidades o centros de investigación. La protección de activos de propiedad intelectual, que está a cargo del INDECOPI, y de la explotación de activos de propiedad intelectual. O sea, estamos hablando ya de transferencia de tecnología, que también lo puede ver el INDECOPI, y lo estamos viendo también actualmente con el CONCITEC. Institucionalizar la gestión de PI, también para eso necesitamos tener o cumplir con este triángulo o pirámide que les estoy mostrando. Por ejemplo, primero, tener una política de propiedad intelectual dentro de la universidad. La idea sería alinearla con la política de propiedad intelectual del país. Estamos trabajando en esa política. El 2018 nosotros ya debemos de tener la política de PI del país. Luego, tener estrategias internas de propiedad intelectual dentro de las universidades, y finalmente contar con un reglamento de propiedad intelectual. Si se dan cuenta, estas 3 actividades de políticas, estrategias y reglamentos la vamos a ver más adelante, y ya estamos trabajando junto a 2 aliados importantes en estos temas, que es el Ministerio de Educación y el CONCITEC. INDECOPI apunta a desarrollar capacidades en universidades y centros de investigación, enfocar a mediano plazo iniciativas que se ajusten a las necesidades de las instituciones y a buscar alianzas, que ya les había indicado, en este caso el Ministerio de Educación, Minedo, y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC. Esto lo hemos hecho este año, más adelante les comentaré cómo va. ¿En qué contexto se da esto? Ya les había mencionado que el año 2014 se aprueba la ley universitaria, la 30.220. He tratado de hacer un extracto de esa ley, y hay 3 artículos importantes. Por ejemplo, el artículo 3, que me define qué es una universidad, que es una comunidad académica orientada a la investigación. Esa es parte de la definición de la universidad. En el artículo 6 me indica cuáles son los fines de la universidad, y si se dan cuenta, en el 6.5 dice realizar y promover la investigación científica tecnológica, que son también fines de la universidad. Y en el artículo 65, que habla de las atribuciones del vicerrector, en el 65.2 se menciona el vicerrectorado de investigación, y una de sus funciones es promover la generación de recursos para la universidad a través de la producción de bienes y prestación de servicios derivados de las actividades de investigación y desarrollo, así como mediante la obtención de regalías por patentes u otros derechos de propiedad intelectual. Eso está
dentro de la nueva ley universitaria de las 30.220. Si se dan cuenta, yo creo que los planetas están alineados como para poder nosotros de ver ese tema de institucionalización de la propiedad intelectual dentro del país. Lo que ocurrió la semana pasada, ¿no? Los planetas se alinearon para que el Perú clasifique un mundial después de 36 años, ¿no? Disculpen, lo tenía que decir. Como parte también de esta ley se habla de la creación de la Superintendencia Nacional de Educación, más conocida como SUNEDU. La SUNEDU, como parte de su plan, también menciona o crea el modelo de licenciamiento y su implementación en el sistema universitario, que en la línea número 4, línea de investigación a ser desarrolladas, menciona como uno de sus indicadores políticas de protección de la propiedad intelectual. Y como medio de verificación, dice resolución u otros documentos pertinentes en el que se indique las políticas de protección de la propiedad intelectual aprobadas por la autoridad competente de la universidad. Entonces, es lo que hemos estado viendo en esa pirámide: política, estrategia y reglamento. También está recogido en el modelo de licenciamiento de el SUNEDU. Volviendo entonces a la pregunta original, ¿por qué una encuesta? Bueno, es obtener información acerca de la situación actual en materia de tratamiento, capacidades, recursos y acciones de fomento de la propiedad intelectual en universidades del país. Y lo que les había indicado, pues un diagnóstico para tomar acciones. La ficha técnica, y ahora sí vamos a hablar acerca de la encuesta. Institución promotora, el INDECOPI. Se nos ocurrió a nosotros primero tratar de hacer una encuesta por nuestro lado, pero no es fácil llegar a las universidades y buscamos a un aliado, en este caso la institución conductora, que es el Ministerio de Educación, el Minedu. Medio de realización, esto es fresco, septiembre de 2017, público objetivo, universidades públicas y nacionales, universidades encuestadas 68, total de universidades peruanas 142. El día de ayer leía un artículo que en América Latina solamente está en número de universidades Brasil. No sé si mi amigo Julio me puede, pero dice que tiene más de 200 universidades. Pero también el tamaño de Brasil y la población es totalmente distinta a la peruana. Y el ámbito de influencia es todo el Perú, ¿no? Todo el Perú. Resultados del estudio. Empecemos entonces. Se han trabajado 3 áreas de encuesta. La primera área de información sobre quién es el responsable de propiedad intelectual dentro de la universidad. El área B es quién es la propiedad intelectual en la institución, qué tanto saben de propiedad intelectual. Y en el área C es sobre la protección de investigaciones e invenciones en la institución. Si protegen o no protegen, o en todo caso, ¿por qué no protegen? Los resultados entonces de la encuesta a universidades. Primero, tipo de universidad: 68% universidades públicas, 32% universidades privadas. Ubicación geográfica: 28 universidades en Lima, 72 universidades en provincia. Esto es bueno. Conocer la realidad hacia afuera. En Lima de repente más o menos conocemos cuál es la situación de la PI dentro de las universidades, pero nos interesaba más hacia afuera. 72% universidades en provincias o regiones. Primer área, responsable de propiedad intelectual. Tiempo desde que ocupe el cargo, o sea, la persona que ve los temas de PI dentro de la universidad. Si se dan cuenta, el porcentaje más grande, que es el 46%, las personas tienen entre 1 y 2 años, ¿sí? Y el menor porcentaje, 4%, es el más de 5 años. Lo que quisiéramos que este 4% se transforme pues en un 46%, ¿sí? Y el 40% es menos de 1 año. Profesión: indique qué carreras en las que posee únicamente grado de bachiller. O sea, personas que ven temas de PI que tienen el grado de bachiller. 37% son bachilleres en ingeniería, industria y construcción. 25% en ciencias naturales exactas y de la computación, y en un 2%, que es el menor porcentaje, para no tocar todo esto de acá, es agropecuaria y veterinaria, ¿no? Entonces, grado de bachiller. Cuentan con grado de maestro, 80% y 20% no.
cuentan con un grado de doctor, 87 y 13% no. 99% de los encuestados respondió que cuentan con un estudio de posgrado. No nos olvidemos que aquellos que son bachiller pueden también tener una maestría, pueden ser maestros, sin necesidad de tener el título. Dice, ¿recibió capacitación previa en PI? El 47% dice no recibió capacitación, el 53% dice recibió capacitación. De este 53%, el 50% ha recibido una capacitación del INDECOPI en materias de PI, tanto de patentes, de marcas y de derecho de autor. La segunda área, propiedad intelectual en institución. ¿Cuenta con profesionales en ingeniería o ciencias especializados en patentes? Dice, sí cuenta, 26%, no cuenta, 74%. ¿Cuenta con profesionales en derecho especializados en patentes? Sí cuenta, 14%, no cuenta, 86%. Normalmente siempre las personas relacionan, digamos, a las carreras de derecho con el tema de propiedad intelectual. No necesariamente pasa eso. En algunas universidades hemos visto que no necesariamente los abogados son los que llevan el área o la jefatura de propiedad intelectual. Pueden ser de cualquier carrera. Lo que importa es la formación que tengan ellos en temas de PI. Indique el monto que estima la institución, o sea, que ha invertido, dice, desde enero del 2016 a la fecha en lo estrictamente vinculado con temas de PI. Esto pueden ser pues en sueldos, salarios, programas, viáticos, capacitaciones, consultorías. Si se dan cuenta, más de 300.000 soles, solamente el 10%, más de 200.000 hasta 300.000 también es un 10%, y hasta 50.000 soles es aproximadamente un 95%. O sea, todos han hecho, digamos, una inversión de hasta 50.000 en promedio. La institución cuenta con un reglamento de propiedad intelectual aprobado, 72% sí cuenta y 28% no cuenta. Hacia el lado derecho dice, ¿desde cuándo? Desde 1992 que se crea el INDECOPI hay un 2%, que deben de ser unas 2 o 3 universidades. Luego en 2014 cuando se aprueba la ley universitaria, 4%, bueno, y luego se va implementando, y si se dan cuenta hacia el 2016 y 2017 esto aumenta, 37% en 2016 y 47% en 2017. Entonces esto también está alineado a la ley universitaria, a la creación de los vicerrectorados de investigación, a que todos cuenten con una política, una estrategia y un reglamento de PI. La institución cuenta con un plan de desarrollo de la propiedad intelectual, sí cuenta 15%, no cuenta 85%. Se encuentra en un documento institucional, o sea, este plan, por decirlo así, esta estrategia se encuentra dentro de algún documento institucional, sí y dónde es la pregunta. En algunos casos dicen en un reglamento de investigación, otros reglamento de la Dirección de Transferencia e Innovación, pueden estar también en sus planes estratégicos, sus planes objetivos de la institución. En un reglamento, aquí no es investigación, es un reglamento de PI, luego en un plan de trabajo anual de vicerrectorado de investigación, otros dicen en un plan institucional, en un plan estratégico y en políticas de financiamiento de la investigación, en el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El área 3, sobre protección de investigaciones e invenciones en la institución. Respecto de las investigaciones e invenciones de la institución que están protegidas o que están buscando protección por medio de patentes, responden a un plan o estrategia institucional de promoción de líneas de investigación o innovación en institución, es la pregunta. Si responden, es un poco más de casi 35%, parcialmente es alrededor de 45% y no responden casi 30%. Conoce la existencia de solicitudes de patentes que fueron, dicen, presentadas por inventores de su institución o investigadores, pero a título personal.
no, casi 70%, sí, casi 30%. Esto pasa porque no existe un reglamento de propiedad intelectual dentro de la institución. ¿Qué acciones se tomaron? Es la pregunta. 30% no se tomó ninguna acción, 20% se contactó con los responsables para incorporar a la institución como titular o cotitular de la patente. Otro 30% se contactó con los responsables para que futuras solicitudes de patentes se realicen a través de la oficina o instancia que aborda la propiedad intelectual, y un 20% se tomaron otras acciones. ¿De qué manera explota comercialmente su institución los activos de propiedad intelectual? Ejemplo, las patentes. Sí, cuáles o no. 88% aún no explota la propiedad intelectual, o sea, todavía está solamente como un título el invento. 7% es mediante licenciamiento de patentes, derecho de autor, marcas u otra modalidad de propiedad intelectual, y 4% mediante contratos privados con empresas o personas naturales. Ya para ir cerrando el tema de las encuestas, dice: ¿existe algún tipo de incentivo para que los investigadores decidan proteger sus creaciones o investigaciones a través de la institución? Sí existen incentivos, 80%, y no existen incentivos, 29%. Una vez que ya tenemos estos resultados, vamos a hacer un diagnóstico y vamos a tomar acciones sobre esto. ¿Cuáles son esas próximas acciones? Son las siguientes. Primero es multiplicar las iniciativas dirigidas al sector académico. Nosotros, a partir del 2011 hacia adelante, y con mayor énfasis a partir de 2016, hemos estado, digamos, llegando a las universidades y centros de investigación. Tenemos algunos programas, tenemos actividades que están dirigidas a las universidades y centros de investigación, y que a continuación yo les voy a contar alguna de ellas. Por ejemplo, el servicio de charlas externas, que tiene como objetivo, bueno, acercar la información especializada en temas de patentes a representantes de instituciones académicas y de investigación a través de charlas, jornadas, actividades de formación gratuitas. La periodicidad, bueno, es una ventanilla abierta. Cualquiera de ustedes pueden, o cualquier universidad nos puede pedir una charla y nosotros vamos a estar ahí para apoyarlo. Nosotros tenemos una ley que es la ley 30.018, que regula el uso de las patentes como información tecnológica, y que dentro de del reglamento de esa ley, pues nos indica que deberíamos nosotros de dictar charlas. Si se dan cuenta, hacia el lado inferior, desde el 2013 hasta el 2017, el número de charlas, el año pasado hemos tenido más de 100 charlas, llegando a un número de participantes de un poco más de 3.500 personas. Hemos trabajado este año, hace un par de meses hemos puesto a disposición de las universidades, de los investigadores, las guías de patentes para investigadores, que tienen como objetivo, que son documentos que permiten entender la utilidad práctica de las patentes en las instituciones académicas, ¿no? Tenemos una guía de patentes para investigadores y las patentes y su importancia en la investigación científica, dos guías que han sido elaboradas por personal de la Subdirección de Promoción al Patentamiento. ¿Me están sacando la tarjeta amarilla? Está bien. Patente universidad, esto de acá lo voy a dejar para el día de mañana. Ahí John Carlos tiene una presentación solamente de patente universidad, yo creo que él va a entrar con más detalles sobre esto. Programas de capacitación para instituciones, ¿no? Que son, el objetivo es desarrollar capacidades de gestión vinculadas con el ámbito de la propiedad intelectual, con énfasis en patentes, pero con énfasis porque también tocamos marcas y derechos de autor. La periodicidad de esa demanda, tenemos un alcance a nivel nacional, y los beneficiarios son los vicerrectores, directores o responsables de las oficinas de propiedad intelectual. Y hemos hecho 2 cursos en el Indecopi para vicerrectores, que fue todo un éxito, y justo esto fue previo también a la visita de Alejandro para ver el tema de los CATI. Curso virtual de patentes, acabamos de lanzar el primer
primer curso virtual que lo hemos hecho en colaboración con la Universidad Particular Cayetano Heredia, que está pensado en las patentes como instrumento de valor para los procesos de investigación, invenciones e invención tecnológica, ¿no? Es un módulo, cuenta con 8 módulos en temas de patentes, con 16 horas lectivas. El curso virtual está abierto todo el año. El plan de trabajo conjunto 2018, les había comentado yo que tenemos 2 aliados, el Ministerio de Educación, que es el encargado de las universidades. No nos olvidemos que en las universidades están las investigaciones, se dan las investigaciones, y el CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, encargado del tema de transferencia de tecnología, pues, y el INDECOPI, encargado de la propiedad intelectual. Digamos, esos son las 3 instituciones que estamos trabajando para la institucionalización de la propiedad intelectual, y que ya hemos estado trabajando este año. O sea, hay actividades del 2017 y algunas hacia el 2018. Las del 2017, el INDECOPI ha elaborado 2 guías. Una guía para la elaboración de reglamentos de EPI, o sea, para que ustedes se puedan guiar, digamos, o orientar para la elaboración de esta guía, y otra que es una guía para la constitución e implementación de oficinas de propiedad intelectual, que les sirvan esto de acá como un documento base. El CONCITEC, junto al CONCITEC, hemos trabajado una guía para la elaboración de estrategias institucionales de EPI. Estas 3 guías son las que estábamos viendo, si recuerdan ustedes, la pirámide, ¿no? Política, estrategia y reglamento. Y hacia el otro año estamos pensando, y lo vamos a dar en el mes de enero, es el curso especializado para la formación de especialistas en patentes, que no va a ser un curso para examinadores, sino especialistas para las personas que quieren conocer los temas de patentes, y que finalmente lo que van a hacer es, estas personas que aprueban el curso van a tener una marca de certificación para asesores de patentes, marca de certificación otorgada por el INDECOPI a través de la Dirección de Signos Distintivos. Hacia eso apuntamos el 2018. Todas estas actividades, o las actividades, del 2017 y el 2018, se van a dar a conocer el 14 y 15 de diciembre en una rueda de prensa por los 2 presidentes del INDECOPI y del CONCITEC y el viceministro de Educación, ¿no? Y a la vez se va a organizar también un evento para los vicerrectores de investigación de todo el país. Y ya para ir terminando, de que me saquen la tarjeta roja, impulsar el modelo de los centros de apoyo a la tecnología y la innovación CATI en el Perú. No voy a tocar esto, mañana Alejandro tiene una presentación sobre los CATI, nos va a explicar cuáles son las ventajas, los beneficios de los CATI, pero lo que sí les quiero adelantar es que nosotros, y como lo había dicho el presidente, el 3 de octubre se firma el convenio entre INDECOPI y OMPI para la creación de los centros de apoyo a la tecnología y la innovación. Lo que hemos recibido hasta el momento son 24 requerimientos de universidades y centros de investigación que están interesados en formar parte de esta red nacional de CATI. Si se dan cuenta, en el mapa tenemos cubierto la parte norte, centro y sur. Hacia el norte tenemos Cajamarca, Amazonas, en el centro tenemos Lima, Junín, y en el sur tenemos Arequipa y el Cusco. Y se están sumando también a las universidades el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Tecnológico de la Producción y la Cámara de Comercio de Lima. Esos son las 24 instituciones que están interesadas, que ya empezamos a trabajar los convenios, porque son convenios que se van firmando entre institución, INDECOPI y las universidades, y si esto todo se debe de terminar el 31 de diciembre, el primer trimestre del año se deben de dar las capacitaciones del INDECOPI y también de la OMPI, para que empiecen a funcionar el segundo trimestre del 2018 estos, esperemos, 24 centros de apoyo a la tecnología y a la innovación CATI. Muchas gracias. Una de las preguntas que me hacen es: ¿cuál es la experiencia más exitosa que conoce en materia de gestión
y comercialización de propiedad intelectual en centros académicos y de investigación desde su experiencia en la OMPI. En realidad es muy difícil hablar de una sola, es decir, en el mundo hay, como le decía, la base de datos de la OMPI cuenta solamente con 500 documentos de políticas de gestión de la propiedad intelectual en universidades. Hay más de 500 ejemplos en diferentes países. No todas las universidades son iguales, no en todas la línea de investigación y el objetivo en la gestión de sus activos de propiedad intelectual es igual, y experiencias hay muchas en países en desarrollo, no solo en países industrializados como Estados Unidos, que es la cuna, es cuando nació este movimiento donde la ley otorgaba a las universidades el derecho a apropiarse de los resultados de las investigaciones financiadas con fondos públicos, porque esto es un acápite importante en el año 71 con el Bayh-Dole Act, pero en los países industrializados hay muchos ejemplos de éxito, y obviamente también en los países en desarrollo, digamos en todas las regiones. Yo no pudiera mencionar uno porque hay muchísimos. La otra pregunta que me hacen, ¿qué publicar y qué no de manera que se pueda patentar los resultados de una investigación? Bueno, precisamente esto es uno de los puntos álgidos que tiene que establecer la universidad, muchas veces en su política de gestión de la propiedad intelectual, de activos intangibles. Muchas veces estamos de frente a una exigencia del sistema de educación que establece que los científicos, para los profesores, para poder avanzar en sus carreras profesionales y poder obtener ciertos grados científicos, tienen que hacer un número determinado de publicaciones en ciertos y determinados tipos de revistas científicas. Y entonces, bueno, de ahí es de donde viene el lema Publish or Perish, ¿no? Pero el lema, últimamente, sobre todo en las universidades y las instituciones académicas de los países en desarrollo, se ha reformulado. Y ahora este lema es Patent, Publish and Succeed. Proteja, publique y vaya a comercializar. Es decir, cada universidad en su política puede establecer un mecanismo mediante el cual, antes de hacer la publicación, el investigador, el profesor o los estudiantes mismos que estén trabajando en un proyecto de investigación y que tengan ya ciertos resultados, puedan tomar ciertas medidas que permitan que la publicación no vaya a constituir una divulgación de la esencia técnica de la solución a ese problema tecnológico, que pueda al final romper con uno de los requisitos para poder patentar, que es la novedad absoluta mundial, donde se dice que toda solución técnica tiene que ser nueva a nivel mundial al momento de la fecha de presentación. Entonces, precisamente, realmente muchas veces no hay incluso ni que presentar la solicitud de patente, solamente tener cuidado en la publicación que no se vaya a divulgar la esencia técnica del invento, de manera que después, cuando se presente la solicitud, de esa publicación pueda invalidar la novedad. En muchos casos
depende del invento de que se trate y el área. En muchos casos hay que hacer ciertos preparativos para presentar la solicitud de patente antes de la publicación, en otros no. Y a estos efectos, muchas universidades lo que establecen son, en el marco de la gestión de los activos, comisiones o oficinas de publicación en varias cátedras, que son las que deciden cómo se va a publicar algo para que no se pierda después la posibilidad de poderlo proteger legalmente por patente. Y por último, la otra pregunta es si es posible obtener patente para un sistema educativo nuevo o rediseñado, ejemplo, un sistema educativo multisectorial para sordos y ciegos, para niños sordos y ciegos con algunos impedimentos, que únicamente se obtienen derechos de autor. En ambos escenarios es necesario probarlo, solo diseñar. Realmente acá la indicación fundamental es que cualquier solución técnica, recuérdense que las invenciones son soluciones técnicas a un problema determinado de la técnica, entonces, y que tiene que cumplir ciertos requisitos, siempre y cuando este sistema sea realmente una solución técnica a este proceso de educación multisensorial. Para sordos y ciegos hay que ver qué elementos técnicos incluye el mismo, y obviamente que no caiga dentro de las excepciones que establece la ley para la obtención de invenciones. Cada ley establece ciertas exclusiones a la patentabilidad. Por ejemplo, en esto están incluidos los métodos matemáticos, las teorías de juego, etc. Muchas leyes establecen, por ejemplo, excepciones para lo que se llaman los business method patents. Por ejemplo, el One Click Technology de Amazon, que en su momento fue reconocido como una invención y patentado en Estados Unidos, todavía en muchos países las leyes no reconocen que este tipo de soluciones técnicas puedan ser reconocidas como invenciones y por lo tanto se pueda otorgar una patente. Pero acá obviamente hay que ver específicamente de qué se trata, y en todo caso pudiera obtener una protección por medio del sistema de protección que otorga el derecho de autor. ¿Es necesario probarlo o no? Bueno, hay que, casi todas las leyes exigen en la presentación de las solicitudes de patente, es decir, las patentes requieren que el inventor divulgue de manera suficiente la invención, de manera que ésta pueda ser, no surja, de manera que la misma no surja evidentemente para un técnico con conocimientos medios en la materia de qué se trate, y por lo tanto acá el requisito de divulgación completa y necesaria es importante. Y si para poder divulgar de manera necesaria, según el invento de que se trate, de manera que la oficina que va a otorgar ese derecho entienda que el solicitante ha cumplido su compromiso de divulgar el invento a la sociedad a cambio de ese título de protección, si es necesario hacer algún tipo de prueba, hay que hacerlo, sobre todo en patentes relacionadas con medicamentos y otros productos. Hay que hacer antes o conjuntamente con el proceso, hay que hacer las famosas pruebas preclínicas, clínicas, etcétera, que corroboren lo que
solicitante está poniendo en la especificación. Y yo le paso la palabra a Manuel para que responda a otras preguntas. Sí, gracias, Alejandro. Bueno, tengo 10 preguntas y dentro de esas preguntas hay subpreguntas. Voy a tratar de solamente responder algunas. Bueno, la ventaja es que ustedes, señores, me tienen acá todo el año, pueden acercarse y preguntarme. Yo no tengo ningún problema de recibirlos, y si no, también en el descanso. Una de ellas dice: de las solicitudes presentadas por las 5 universidades, ¿cuántas ya son patentes? Si yo les había indicado un gráfico de 5 universidades, la UNI es la que tiene más solicitudes, y no tengo el dato exacto, pero yo creo que ya casi el 50%, 40% de sus solicitudes ya deben de estar otorgadas, que son patentes de modelo de utilidad. La Pontificia Universidad Católica del Perú también tiene ya muchas patentes otorgadas y vigentes. Hay otra pregunta acá que dice: ¿y cómo se vienen difundiendo a otros actores no universidades para promover las solicitudes de patentes? Bueno, nosotros, como les había indicado, tenemos varios programas. Tenemos el programa Patenta Rápida, que está pensado en los inventores independientes. También tenemos el concurso nacional de invenciones, que es un concurso abierto para universidades independientes, emprendedores, universidades. Entonces sí hacemos siempre difusión para actores que no sean universidades, y las charlas también están dirigidas hacia el público en general. Otra pregunta dice: ¿cómo va la ejecución convenio OMPI-INDECOPI? Imagino que se refieren a los CATI, ¿no? Y es lo que les había comentado. El 3 de octubre se firmó el convenio entre INDECOPI y OMPI. Tenemos hasta el 31 de diciembre la firma de los convenios entre INDECOPI y las 24 universidades. El próximo año, en el primer trimestre, deberíamos de empezar con las capacitaciones de INDECOPI y de OMPI, y hacia el segundo trimestre de 2018 deberíamos de estar, ya deberían de estar empezando las a nivel nacional. Hay una pregunta relacionada a Patenta 2017. El día de mañana, como les indiqué, hay una presentación y seguro que ahí se podría volver a reformular la pregunta. ¿Se puede impugnar la concesión de una patente? Dice. Bueno, sí. Cuando uno presenta una solicitud, primeramente hay una etapa que se llama el de la publicación. ¿Para qué se publica una patente? Con la finalidad de que si hay un tercero que está, digamos, que se ve afectado por su derecho, puede oponerse. Se puede presentar una oposición en un determinado tiempo, y eso está establecido en la ley. Si se concede la patente, existe la posibilidad también de anular la patente. Tanto la oposición como la nulidad se da dentro de la misma Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, a través de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías. Si una universidad quiere formar una oficina de propiedad intelectual y o transferencia tecnológica, INDECOPI podría dar asesoría, y con qué área se podría gestionar. Bueno, nosotros estamos trabajando, les había indicado, 2 guías. Una guía para reglamentos de propiedad intelectual y la otra guía que es para la formación de oficinas de propiedad intelectual. Están a disposición de ustedes. Si tuvieran algún problema, nosotros los podemos apoyar. Más que asesorar, los apoyamos, ¿no? De manera gratuita también. ¿INDECOPI tiene alguna política de subvención o préstamo para que los inventores de bajos recursos puedan patentar su invento? No existe una política, pero sí estamos apoyando, digamos, a los inventores independientes a través del Concurso Nacional de Invenciones, que, como les mencioné, hay una etapa, la etapa de exhibición. Estas solicitudes, estos inventos que se exhiben tienen que tener una solicitud presentada, y esa solicitud es financiada por el INDECOPI. Ese es el apoyo que le estamos dando a los inventores independientes. No tenemos una política. Dice: ¿sabe INDECOPI cuántas patentes se han concedido a peruanos en oficinas de patentes extranjeras? Exactamente no. Es difícil manejar toda la información que está en las bases de datos de patentes. Por ejemplo, se me ocurre que en la base americana es un poco más sencillo, porque en los campos uno puede utilizar, por ejemplo, el campo del nombre del país, que en el caso de nosotros el código es PE. Si tú listas como un PE, te van a aparecer las patentes concedidas, ¿no? Que pueden ser peruanos que radican también en Estados Unidos, que no necesariamente son solicitudes que han reivindicado prioridad, pero te dan una idea de más o menos cuántos peruanos, digamos, tienen patentes en Estados Unidos. Creo que es de las pocas bases que te puede dar esa información.
de no existir apoyo de la Casa Universitaria para el desarrollo de la investigación y desarrollo tecnológico, cuyo producto sea patentable, el docente tiene la obligación de integrar a la universidad en la patente solicitada. Bueno, el docente, si está haciendo investigación utilizando, digamos, los laboratorios de la universidad, sí, tendría que tener una autorización, no puede presentar la solicitud. Si lo hace en su casa, de manera independiente, esa es otra cosa. Pero si utiliza las instalaciones de la universidad, sí. Ahora, todo esto de acá se regula a través del reglamento de propiedad intelectual, que es el que debe trabajar la universidad. ¿Cómo regula Indecopi cuando un investigador investiga usando recursos genéticos? Y después el investigador vende la patente a una empresa extranjera. Bueno, nosotros, dentro de la ley, hay un artículo, si no me equivoco, el artículo 26, que menciona que para que uno pueda presentar una solicitud que está relacionada a recursos genéticos, tiene que presentar el contrato de acceso de esa solicitud. Es la manera como nosotros, digamos, podemos hacer un seguimiento a este tipo de recursos genéticos, ¿no? Entonces está en la ley. Si es sobre recursos genéticos, lo que hace la oficina es le pide el contrato de acceso. Para esto le da un plazo de 2 meses, se puede prorrogar por 2 meses, y si no presenta el contrato, la solicitud cae en abandono. Es la manera que nosotros hacemos el seguimiento para este tipo de solicitudes. Dice, ¿cómo considera Indecopi la generación de patentes de invención desde empresas? ¿Y qué se considera adecuado sobre el tema de regalías a los inventores? Nosotros el próximo año, bueno, y esto es casi como un adelanto de lo que vamos a hacer dentro de la dirección, vamos a apoyar un poco más al tema de las MIPES, en el tema de las patentes, ¿ya? Creo que es lo que nos falta todavía, reforzar. Hemos estado trabajando desde el 2011 hacia adelante con inventores independientes, con emprendedores, ahora con universidades y centros de investigación, y el próximo año vamos a empezar a ver temas con MIPES, ¿no? Vamos a crear un programa para MIPES, no quiero adelantarme todavía porque eso es un tema que lo estamos manejando con la subdirección de promoción, pero el 2018 de todas maneras está dirigido a MIPES. Bueno, y finalmente, acá hay una pregunta, dice, ¿cuál es el perfil psicológico del inventor? Hay investigaciones y cómo... Y bueno, arriba empieza y dice, pregunta psicológica o antropológica. Bueno, es un tema bien complicado. Lo que yo les puedo decir, así como este año hemos trabajado nosotros una encuesta para ver cómo se manejan los temas de TI dentro de la universidad, nosotros este año, y eso está todavía pendiente y lo tenemos ahí, trabajamos una encuesta del inventor peruano, y casi más o menos va, digamos, respondería esto. No lo voy a adelantar todavía, pero hay un trabajo que ya se ha hecho sobre el perfil del inventor peruano, que yo imagino que para el primer trimestre del 2018 lo vamos a sacar. Seguro que lo vamos a compartir también con ustedes. No quiero entrar en detalles todavía de eso porque lo estamos revisando. Gracias.